Alabado sea el Señor. El punto 3 dice, encuentra el pasaje bíblico en su concordancia, la palabra clave tentado, que habla de Cristo como tentado según nuestra semejanza. Amén. Y aquí quiero mostrarle en esta concordancia, o sea, en el diccionario bíblico, aquí en esta parte todavía no entro en el diccionario. Quería mostrarle por medio de la concordancia, al final de la Biblia, se encuentra la concordancia. Esta Biblia es la Biblia de Dr. Scofield, está en español e inglés. Y esta Biblia, al final, la Biblia anotada de Scofield tiene la concordancia. Y aquí quería enseñarle la concordancia buscando la palabra tentación para mostrarle cómo más o menos buscar en su propia concordancia y así usted hacerlo y aprender a encontrar los pasajes bíblicos. Alabado sea el Señor. Aquí dice la palabra tentación. Estamos buscando la palabra tentación. La palabra tentación. Aleluya. Ok. Tentar. Aparece la palabra tentar. Y aquí, en la palabra tentar, buscamos en Génesis, o sea, en Hebreos 2.18. Hebreos 2.18 encontramos referencia a tentar y dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Y hay un pasaje que parece aquí contradecirse, pero en realidad prueba que Jesús padeció como hombre y no como Dios. Leo la cita de nuevo. Dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea el Señor. Y me refiero aquí que dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. O sea que Dios no tienta a alguno, sino que el hombre es tentado, que no es tentado por Dios. Otro pasaje que puede parecer contradecir esto dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que me refiero aquí es que quizás a los que ya conocen bastante palabra de Dios, bastante Biblia, saben que Mateo aquí dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es refiriéndose al Padre Nuestro, como todos los conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo mismo, ahora padeciendo por la causa de la humanidad, cuando viene y se encarna, Él es tentado por Satanás. Amén. Y la palabra en hebreo dice que Él fue tentado según todos nosotros, según toda tentación. Amén. Para poder socorrer a los que son tentados. Tenemos que entender que Dios no es el que tienta. O sea, Dios no es el que tienta es Satanás. Amén. Satanás vino a matar, robar y destruir, como dijo Cristo mismo en Juan capítulo 10, versículo 10. El que tienta es Satanás. Y como en la historia de Job, cuando todos los ángeles, incluyendo a Satanás, se presentan delante de Dios para dar reporte acerca de lo que estaba sucediendo sobre toda la tierra, Dios le habla acerca de Job y él le dice, Satanás le dice a Dios, sí, él no te ha maldecido porque tú le has cercado por todos los lados. O sea que le estás protegiendo a él, a su familia y todo lo que le pertenece a él. Y por eso él no te ha maldecido.
Entonces Dios le concede a él que le tiente para probarle. So, la tentación en realidad es un sinónimo de ser probado. Eso es lo que significa la tentación. So, Dios permite a Satanás que nos pruebe. Y en ese sentido, por eso Cristo fue probado en todo sentido, de acuerdo a todo lo que padecemos nosotros, para entonces así, Él venciendo toda tentación, manteniéndose fiel a Dios, pudiera ahora, estando a la mano derecha de Dios, interceder por nosotros, dejándole saber al Padre, amén, la experiencia que Él mismo padeció en carne, la experiencia de tentación que Él mismo superó, para así compadecerse de nosotros que estamos siendo tentados. Y por eso quiero hacerle esta aclaración, para que entiendan lo que la palabra tentación significa aquí en la Biblia, que es el ser probado. Amén. Y que Santiago sigue diciendo, esto es lo que se dice Santiago, Santiago 1.14. Vuelvo atrás, Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y si volvemos a Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que has concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Analice este pasaje en cuanto al proceso de concepción en el corazón, porque lo opuesto en cuanto a la concepción de justicia, de igual manera también es cierto y lo llevará a vida. Y esto es un poco profundo, pero quiero que ustedes saquen tiempo después. Es importantísimo de que vayan allí a Santiago, lean el capítulo 1, desde el versículo 3 al 14, repásenlo en completo y vean cómo Santiago dice que el hombre es atraído por su propio deseo pecaminoso. Amén. Ese deseo que todavía continúa, aún el hombre renovado, ese deseo en la carne de rebelarse contra Dios, ese deseo que cuando a Caín, allá en el capítulo 4, hablamos y explicamos que Dios le advirtió a Caín, cuando ya se había entristecido su semblante, había decaído su semblante, Dios se le apareció a Caín y le advirtió y le dijo que el pecado estaba a la puerta tocando y que a él sería el deseo y que él se enseñorearía de él. Amén. Si lo dejas entrar, tú te vas a querer enseñorear del pecado. Se le está advirtiendo. Y ahora aquí Santiago explica que el hombre es atraído por ese deseo. Cuando toca la puerta, que el hombre lo deja entrar. Y cuando deja el pecado entrar a su corazón, ese pecado concibe en su corazón, en su pensamiento. El hombre maquina en ese pensamiento de rebelión y después da a luz hacia afuera y se manifiesta en pecado. Y cuando el pecado tiene su madurez, se lo lleva a la muerte. Pues de la misma manera que el pecado toca la puerta, la palabra de justicia, la palabra de Dios está también tocando en nuestro corazón. Y cuando entramos en relación con Dios, Dios quiere que ahora abramos la puerta de nuestro corazón para dejar que esa palabra de justicia, la palabra de sabiduría, la palabra progresiva, entre ahora en nuestro corazón. Y que de la misma manera que el pecado concibe en el corazón para dar a luz muerte, ahora la palabra de Dios concibe en nuestro corazón para dar a luz que vida, justicia. Lo opuesto es verdad. En la palabra de Dios y en todo lo que se enseña la palabra, usted va a ver siempre un contraste entre lo bueno y lo malo. Pues aquí el contraste de lo que Santiago está explicando acerca de la concepción del pecado para muerte, lo opuesto es cierto también, que la palabra de Dios concibe en nuestro corazón
en nuestro corazón para vida, para justicia, para hacer lo bueno. Eso es lo que Dios quiere, que la palabra siga entrando. Esta palabra que yo le estoy compartiendo a ustedes, Dios quiere tocar tu corazón para que la dejes entrar y que tú pienses y medites en esa palabra, para que dentro de ti esa simiente de vida, de la palabra de Dios, dé a luz vida y justicia para tú hacer el bien. Lo opuesto es lo cierto. En Juan capítulo 3, 6 al 9, Juan explica y dice: cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Esto es lo que dijo Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, y va con lo que dice Santiago. Si tú dejas entrar la palabra de justicia, la palabra de sabiduría, dentro de tu corazón, va a concebir en ti y va a dar a luz justicia. Y esa justicia, o sea, hacer el bien, lo que le agrada a Dios, te va a llevar a la vida eterna. Juan dice que si esa simiente de vida está en ti y ha producido vida en ti, esa vida te va a llevar hacia vivir una vida santa y agradable a Dios sin pecar. Pero si lo que tú has concebido en ti, en tu corazón, no es la simiente de vida, la simiente de Dios, sino la simiente del pecado, y ha dado a luz pecado, y tú estás viviendo una vida de pecado, de adulterio, fornicación, mentira, envidia, enojo, maldicencia y de toda clase de mal, y esa es la vida que tú estás viviendo, Él te dice: no te engañes a ti mismo, porque el que ha nacido de Dios no vive una vida pecaminosa, sino que vive una vida de justicia. Es momento para que te examines. Si tú has servido al Señor por muchos años, pero todavía lo que tu vida refleja es una vida de pecado, pues es tiempo que reflexiones profundamente en Dios y le pidas a Dios para que la simiente de vida, la simiente de Dios, sea concebida en tu corazón, y que de ahora en adelante conciba y dé a luz vida, y que la vida que tú reflejas es una vida que vive para Dios y no para pecar. Y esa es la evidencia de que la simiente de vida, la simiente de Dios, ha nacido en ti. No que nadie se engañe, porque el que ha nacido para Dios vive para Dios. El que ha nacido para el pecado o del pecado vive para el diablo, vive para el mundo, vive para sí mismo, vive para los egoísmos, vive para los deseos de la carne y no para Dios. Aleluya. Bien, seguimos hacia adelante. En el trabajo escrito, ahora sigo en el punto número 7. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo capítulo 27, del 11 al 14, y dice el subtítulo: fue llevado a juicio sin quejarse ni presentar defensa. Todavía estamos hablando de lo que Cristo padeció cuando vino a la tierra, ¿verdad? Aquí todavía estamos repasando lo que Cristo padeció en carne. Fue llevado a juicio sin quejarse ni presentar defensa. Y esto es lo que dice la palabra. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra.
de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. En otras versiones vas a encontrar el gobernante, o sea que Pilato era el gobernador de Judea. El punto número 8, Marcos 15, 28. El pasaje dice, el subtítulo dice, fue crucificado siendo él inocente. Esto se encuentra en Marcos 15, 28. Y dice la cita, y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Punto 9 tiene un blanco y dice el subtítulo, resucitó y fue llevado a la gloria. Resucitó y fue llevado a la gloria. Y aquí les pido que pongan el video en pausa, traten de llenar el blanco, traten de encontrar ese pasaje a donde habla en el momento que Cristo fue llevado al cielo para sentarse a la mano derecha del Padre. Ponga el video en pausa, trate de conseguir este pasaje bíblico y luego proseguimos con la contestación. Bien, la cita bíblica se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 9, y dice así, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Alabado sea el Señor. Entramos ahora a la asignatura. Voy a pedirle que ponga el video en pausa y luego prosiga para comparar las contestaciones con las que yo le estaré proporcionando. Bien, ahora comparto con ustedes la contestación a la asignatura número 1 que dice busque la cita bíblica en el cual Cristo ora y dice al Padre. Cita bíblica. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y la cita bíblica para llenar este blanco se encuentra en Juan 17, 24. Y la cita dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Punto número 2 de la asignatura. Busque la cita que corresponde a los espacios en blanco. ¿Ok? Busque la cita que corresponde a los espacios en blanco. Y ya le di la del espacio en blanco, se encontraba en Hechos capítulo 1, versículo 9, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Bien, hasta aquí llega la parte número 3A, o sea, el bosquejo 3A, la parte 3. Dios les bendiga, espero que continúen conmigo hacia la próxima parte, el bosquejo 4A.